Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta serie más patrocinada por Estada, esta serie sobre la insuficiencia venosa crónica. Hoy la charla la vamos a impartir, el coloquio más bien de esta serie, la vamos a impartir yo, que soy José Luis Gómez Palomares, soy ginecólogo especializado en medicina de la reproducción y también soy youtuber y también soy podcaster. Yo trabajo en un centro en Mallorca, en Quirón, concretamente en Quirón, Mallorca, en el Centro de Fecundación in vitro de Baleares, Wilson Fertility, en Mallorca. Y con mi compañero que se va a presentar el mismo, tenemos ¿con quién está con nosotros hoy? Pues hoy José Luis, estás conmigo, con Francisco Mera. Soy médico de familia, experto en diabetología. Actualmente también investigador principal en un proyecto de investigación sobre el COVID persistente. Trabajo en un centro de salud aquí en Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, y en una clínica de medicina integrativa en Barcelona capital. Y nada, un placer poder compartir contigo y sobre todo también agradecer a Estada, ¿no? Poder estar aquí desde una visión del punto de vista de la atención primaria con un compañero desde el punto de vista de la ginecología, la patología de la insuficiencia venosa. ¿De qué te gustaría hablar al principio? Hombre, yo creo que probablemente una de las cosas que hemos defendido en estas series sobre la insuficiencia venosa es la primera línea de ataque contra esta patología. Entonces, quizás hoy lo relevante de esta reunión contigo es que, si me lo permites, seríamos los dos médicos de atención primaria los que estamos aquí en este momento. Tú, como médico real y sobre todo con ese background que tienes de investigación de altísimo nivel, o sea, es decir, un nivel científico excepcional, pero medicina de atención primaria, primera línea de fuego. Pero es que nosotros también somos un poco lo mismo. Es decir, el ginecólogo, aquí estaríamos a vuestro mismo nivel, porque el acceso a la atención primaria en la mujer muchas veces se limita al del ginecólogo, ¿no? De hecho, yo creo que esta patología es frecuente y la veis con frecuencia vosotros en las consultas, ¿no? Sí, realmente tenemos que ser más proactivos porque sabemos que un 70% de la población que viene a nuestras consultas tiene algún grado de insuficiencia venosa. Muchas veces la persona no pregunta por ello. Sabemos que, por ejemplo, un 35% de los pacientes ya van a tener varices visibles. En una mitad de los casos vamos a tener ya primeras lesiones, varículas, por ejemplo. Y lo que sí que sabemos es que básicamente afectaría en una proporción de un 60-40 a favor de la mujer, o sea, más frecuente la mujer, y la edad de media de aparición sería a partir de los 50 años. O sea, yo creo que a partir de los 40 ya empieza a ver, y a partir de los 50 años realmente ya aparece una explosión de la incidencia de esta patología. Vosotros, por ejemplo, como en ginecología, ¿cómo os encontráis? ¿Me encontráis muchos casos? ¿Es algo que tratáis o que preguntáis? Sí y no. Es decir, yo creo que un poco la labor que tenemos tú y yo aquí hoy también es un poco poner en la mesa que tenemos que tener un poquito ser más proactivos. Hay una máxima en medicina que es que no se diagnostica lo que no se conoce, ¿vale? Yo no digo que no se conozca la insuficiencia venosa, pero quizás en ginecología uno de los caballos de batalla que podemos tener es no pensar en esta patología más. Es decir, hay una patología que tenemos que tener sobre la mesa, no solamente nos tenemos que centrar en la prevención primaria y secundaria, primaria vacunando, secundaria diagnosticando precozmente el cáncer de cérvix, la patología como los miomas, endometriosis, patología ovario poliquístico específicamente ginecológica. Ya hace tiempo que hemos introducido también la disfunción reproductiva, la infertilidad dentro de esa constelación de patologías que hay que diagnosticar, ¿no? Pero tenemos que también introducir más patologías, sobre todo patologías que son muy, como acabas de decir, muy prevalentes. Es decir, no estamos hablando de algo excepcional, sino estamos hablando de patologías que podemos tener un alto porcentaje, hasta casi 2/3 en determinados grupos de nuestros pacientes van a padecer esta patología. Si no lo preguntamos, pues no vamos a poder ayudar a la mujer. Y muchas mujeres están en el ginecólogo y simplemente, pues ellas también tienen ese sesgo de pensar en que me tiene que mirar el útero y los ovarios. Y quizás las mamas, y a lo mejor no siempre, ¿no? En cambio, no. Ellas también tenemos que... Quizás aquí lo que nos falta es tiempo muchas veces, ¿no? Porque conocimientos evidentemente los tenemos, pero tiempo para poder dedicarlas, ¿no? Nosotros en ginecología, cuando ya empiezas a escarbar y a encontrar más, y a investigar más sobre el tema, pues te encuentras varices, por supuesto, muchísimas, un 40% de nuestras pacientes pueden llegar a tener varices, y no te digo ya en el embarazo, donde es muy prevalente. Podemos tener incluso varices vulvares, que son digamos que los 4 principales cuadros de la insuficiencia venosa crónica en la mujer son varices en piernas, varices vulvares, que es un cuadro más raro, un 4% de las mujeres, pero existe, y hasta el 7% en las mujeres embarazadas,
también el síndrome de congestión pélvica, las varices pélvicas, las varices ováricas y también las hemorroides. Es decir, estos son los principales 4 grupos de nosológicos, de patologías ocasionadas por esa insuficiencia venosa crónica, ¿no? Y yo creo que también deberíamos, y esto vas a ser tú el que me ayude, en definir cuáles son las armas terapéuticas que tenemos. Fran, tú enséñame a mí, ¿vale? Y a todos nuestros compañeros, porque este vídeo está orientado a profesionales que tenemos que empezar a ser más líderes en la lucha contra la insuficiencia venosa. ¿Qué les decimos para que las mujeres no sufran esta insuficiencia venosa? Vale, como tú muy bien has dicho, José Luis, muchas veces aquello que no se busca, pues no se encuentra, ¿no? Y lo primero, lo que tendría que decir a mis compañeros, sobre todo, es buscar a aquellas personas que tienen una serie de factores de riesgo que le van a producir un mayor riesgo de padecer enfermedad de insuficiencia venosa, o sea, que los obesos, la persona sedentaria, mujeres, el embarazo, son situaciones de riesgo, personas que por su trabajo tienen que estar muchas horas en semipesación. No son situaciones, personas que tengan situaciones de mucha calor, que tengan que soportar altas temperaturas, también van a producir un riesgo de mayor insuficiencia venosa. Una vez que hagamos por un lado, una anamnesis de este tipo de factores de riesgo, de su existencia o no, lo importante es ir a buscar, y buscar es hacer una exploración física, visual, ¿no? Y observar el grado de afectación que puede haber, ¿no? No va a ser lo mismo una persona que tenga simplemente unas varículas, una persona que ya presenta unas varices realmente ya consolidadas, con un edema, y ya no digamos si tiene un trastornos tróficos, alteraciones cutáneas de la piel, ¿no? Que eso ya es un grado mucho más evolucionado, y ya el grado común sería que presentará úlcera venosa o cicatrices postulcerales, ¿no? Que nos va a indicar el tipo de tratamiento que vamos a utilizar en esta persona. Lo fundamental del tratamiento del paciente con insuficiencia venosa crónica, como en cualquier patología, es un tratamiento precoz. Un tratamiento precoz porque es una enfermedad evolutiva en el cual hay que utilizar, por un lado, armas terapéuticas medicamentosas y otras armas más bien de tipo físico y tratamiento de factores de riesgo. Evitar eso, el estar muchas horas de pie, el uso de hacer ejercicio, el tema de las duchas frías, ¿no? Esto es muy importante. Y luego la combinación sinérgica entre tratamientos venotónicos, como puede ser Benolutón, unido a una buena compresión que vaya, sobre todo muy importante, esto hablo a nivel de las farmacias, que a la hora de dar lo que sería la receta, o sea, cuando un paciente llega una buena receta a la farmacia, lo más importante es sobre todo medir lo que sería el perímetro, tanto del muslo como del tobillo, porque para que esa media se adapte realmente a la persona, ¿eh? No que la persona se tenga que adaptar a la media, ¿no? Eso es importante, ¿vale? Porque sabemos que la sinergia entre la media y un tratamiento venotónico como es Benolutón va a mejorar lo que sea la oxigenación, va a mejorar el retorno venoso, va a disminuir el edema y va a mejorar lo que sería el estado de salud y de calidad de vida del paciente. O sea, yo creo que un poco recapitulando lo que dices, como alumno tuyo, porque te diré... Aventajado, José Luis. No lo sé, pero escucha, es importante que yo creo que cuántas veces los ginecólogos nos levantamos a explorar los miembros inferiores de una mujer, pocos. Es verdad que de vez en cuando sí que te llama la atención unas varices vulvares. Dices, ostras, y ahí que ya es algo que llama la atención cuando ya son, digamos, profusas, y ahí investigas un poco más. Pero yo creo que el mensaje con respecto a mis compañeros, incluso otros compañeros que no sean médicos de atención primaria como tú, que también puede estar atendiendo pacientes de forma general, que tengamos esa inercia y además también un poco conociendo las causas y conociendo las armas terapéuticas que tienes, evidente, conociendo la patología, pues la vas a buscar, lo que acabamos de decir. Entonces yo un poco, resumiendo lo que me acabas de enseñar, medidas generales, el peso, la lucha contra el sobrepeso yo no sé qué hacer ya, porque cada vez tenemos más pacientes que les decimos, es que usted tiene un peso que no llega para poder hacerse una in vitro, por ejemplo, es que cada vez hay más obesidad, más gente joven con obesidad, eso serían las medidas generales. Una cosa que quiero que remarquemos es que hay un grado de recomendación, grado A, como que la medida terapéutica más efectiva para luchar, aparte de las medidas generales, son las medias de compresión, ¿no? Es decir, esto es un grado de recomendación A. No es que las medias de compresión sea algo paliativo, como en plan, no sé, sino no, funciona y es el grado de recomendación A, ¿no? Y esa recomendación tuya de que nos apoyemos en el farmacéutico y que le demos un poco el trabajo hecho. Yo te diré que entonces tendríamos que tener un metro, ¿no? Quizás hay que tener un metro en la consulta, algo que los ginecólogos no creo que tengamos,
Yo de todas formas me fío un poco del farmacéutico y ya buscas una farmacia donde sepas, por ejemplo, la de Ana, seguro que ha estado en estas series, seguro que es así, donde tú ya sabes que van a poder ayudarle y donde se van a preocupar, ¿no? Yo siempre en consulta le digo, cuando vaya a la farmacia, que le midan, solicite que le midan, además se le pongo una nota, medir perímetro, medir perímetro de tobillo, de muslo, para que sea la medida adecuada a la pierna, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? Una media adaptada al paciente, no un paciente adaptado a una media. Perfecto. Es decir, bueno, recordemos esto de que tenemos que tener esta patología presente. A mí me gusta también mucho, bueno, me gusta mucho. Yo considero, cada vez están más de moda los antioxidantes, siempre me gusta recordar que Benoroutón es un flavonoide, es el derivado de una planta y que tiene un poder antioxidante. Encima, y ya te vuelvo a preguntar como alumno, las interacciones medicamentosas que pueden tener, es decir, estamos ya en el siguiente escalón, ¿vale? Ya hemos tenido la media. Lo bueno de Benoroutón en concreto es que prácticamente no tiene prácticamente interacción con nada. Sobre todo, por ejemplo, nos podemos preocupar en pacientes polimedicados, en pacientes que están anticoagulados, en el cual el riesgo de interacción es nulo. O sea, es un tratamiento muy seguro. Además, se tolera muy bien a nivel digestivo. Otros antivenotónicos sí que podrían tener alteraciones más de tipo digestivas, ¿no? De dispepsia, así, pero en caso del Benoroutón, el riesgo de tener efectos secundarios a nivel de tubo digestivo es muy bajo, muy bajo. Eso es decir, estamos hablando de un antioxidante. A mí como ginecólogo también me gusta un poco recordar cuál es un poco la fisiopatología de la insuficiencia venosa acentuada en el embarazo. Es decir, la elevación de estrógenos, nosotros un poco un chascarrillo, cuando hacemos una reproducción asistida y nos dicen, oye, el estradiol ha subido a 2500, ¿vale? Yo muchas veces les recuerdo, es que en el embarazo podemos estar hablando de 15 y 20.000 picogramos por mililitro de estradiol, es decir, va a subir mucho. Es decir, la concentración de estrógenos en el embarazo va a ser muy alta. Esto va a producir una elevación del eje renina-angiotensina, va a producir un aumento del volumen plasmático. El volumen plasmático dentro del sistema vascular va a aumentar, pero bastante. Y eso va a hacer que sea más en riesgo tener una insuficiencia venosa crónica. La propia elevación de la progesterona, que tiene un papel, la progesterona tiene un papel miorrelajante, es decir, sobre la pared de la vena va a producir una miorrelajación que va también a favorecer esa estasis venosa y esa insuficiencia venosa que se acentúe. Y luego, por supuesto, evidentemente, la propia compresión mecánica del embarazo. Y es decir, aquí también en el embarazo tenemos que recordar los obstetras y ginecólogos que esas medidas generales son importantes, las medidas de compresión, grado de recomendación A, y que también se puede usar oserrutinas como estos bioflavonoides, como es el Benoroutón, de forma segura a partir del segundo trimestre. No es que en el primer trimestre no sean seguras, sino que no hay estudios que nos permitan recomendar que se dé a esta población. Entonces, nada más, yo creo que podemos un poco recapitular que... Me gustaría remarcar, porque ahora, por ejemplo, que vivimos en la época esta de la digitalización, de la telemedicina, de las apps, de las startups y todo eso, ¿conocéis alguna página, algo que podamos decir a nuestros compañeros sobre insuficiencia venosa, que podamos dar de información a nuestros pacientes? José Luis. Hombre, yo creo que a mí me encanta benoroutón.es, ¿vale? Benoroutón.es, que es la web oficial de Stada de la compañía, orientada a las pacientes, tiene un montón de recursos, que además los sanitarios tenemos que conocer porque tiene, para empezar, tiene un test de riesgo de insuficiencia venosa, un pequeño test, ¿vale? Para nosotros puede ser simple, pero recordemos que igual que cada vez prescribimos más aplicaciones, yo prescribo podcast, por ejemplo, ¿no? Y aplicaciones, es decir, podemos, ya no solamente es recomendarle unas medias y un Benoroutón, sino que entren en la página, hay vídeos divulgativos, hay material complementario que el paciente va a agradecer y yo creo que benoroutón.es es un punto imprescindible para cualquier paciente que tengamos en la consulta recomendárselo, ¿no? Y cada vez hay más evidencia, de hecho, que las apps de móvil tienen un grado de recomendación de mejora clínica. Por ejemplo, en control del paciente diabético se ha demostrado que hay aplicaciones de móvil que disminuyen entre 0,5 hasta un punto de glicada con el uso de aplicaciones móviles. Entonces, cada vez vamos a ser, bueno, en nuestra práctica diaria, vamos a poder recomendar, sobre todo, apps o páginas web de calidad, ¿no? Como esta que tú has comentado. Yo creo que es imprescindible y, bueno, insisto, estar más encima, especialmente los obstetras ginecólogos, que no se pase por delante, que no se nos pase por delante esta patología. Y muchísimas gracias, Fran, por el doctor. Gracias a ti, José Luis. Ha sido un auténtico placer escuchar de un compañero la visión desde la ginecología de la insuficiencia venosa crónica, como sabemos que es una patología tan prevalente en nuestra población.
Venga, gracias por todo y que tengas buena tarde. Gracias a ti y gracias a toda la audiencia que nos esté escuchando. Igualmente, sí, exacto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.